Les pronostico que no los voy a amargar con los problemas municipales. En realidad me tengo que dedicar a todas las intendencias del interior, pero quisiera, por el respeto que me merece la gente que está acá, contribuir a pensar en voz alta algunas cosas que hacen a la suerte de nuestro país y también a la región. Lo primero que quisiera recomendarles es pensar un poco en el mundo en el que vivimos. Salir un minuto de ese trauma, de una visión reducida a lo que somos, y mirar un poco la época y el mundo en el que vivimos, sin ahondar en el tema, tener en cuenta la explosión tecnológica de la era contemporánea que nos toca vivir, tener en cuenta que se están conformando espacios de carácter planetario, algunos de larga data, con más de 50 años, como es la Comunidad Económica Europea, otros más viejos, porque China es un Estado multinacional muy antiguo, y algo parecido pasa con la India. Y que se están planteando otros sistemas de alianzas que son parte del mundo en el que nos toca vivir. Lo segundo, vivimos en el hemisferio sur, en una esquina importante del hemisferio sur. Y estamos en la puerta de entrada de una zona importante, nudo de los grandes ríos. Todas estas cosas me parece que hay que tenerlas en la cabeza, porque tienen su influencia y tiene enorme influencia que el peso creciente de la economía globalizada, que no la defendemos como una panacea. No estamos discutiendo si es bueno o es malo, estamos discutiendo qué es distinto. Así como uno no discute las canas, no discute las arrugas que se le vienen encima, la globalización está allí, te guste o no te guste. Y esta globalización de carácter financiero, informático, que va a crear en los próximos 30 años una humanidad que va a hablar 2 idiomas en el mundo entero, va a hablar inglés por un lado como idioma universal y además las lenguas nativas, y que está creciendo a una velocidad pavorosa. Hoy en China es el país del mundo donde más se estudia inglés. Espero que no tengamos que estudiar mandarín las generaciones que vienen, pero en fin, todo se verá. ¿A qué me quiero referir? Que esta globalización tiende a quitarle soberanía al viejo Estado nacional. ¿Nos damos cuenta o no? Yo voy a poner un ejemplo latente de cosas que me pasaron y que le pasaron al Uruguay. Todos en el Uruguay, todos, derecha, izquierda, centro, teníamos incorporado que el manejo del secreto bancario era un arma
para lograr cierta afluencia en nuestra plaza financiera, con dinero, vaya a saber, que viene de algún lado, pero particularmente de la región. Y que eso de una forma u otra favorecía al Uruguay. Todos sabíamos eso. Pero justamente como el mundo cambia, en los países centrales, hace mucho rato que había inquina con los paraísos fiscales, con el secreto bancario, por el crecimiento de una economía negra paralela, que naturalmente los ministerios de economía de los países centrales quieren tener noticia. Y los que mandan en el mundo son ellos, no nosotros. Nosotros tenemos que ubicarnos donde estamos, tener conciencia clara de nuestras limitaciones. Y esto no es cuestión de razonar qué es lo bueno y qué es lo malo. No. Cuando yo empezaba recién a disputar la interna de las elecciones pasadas, enterado de lo que estaba pasando en el mundo central, en el Comité de los 20, porque daba la casualidad que un economista que después se incorporó al gobierno estaba en París haciendo cursos, etcétera, y nos mandaba. Hay un discurso de Sarkozy furioso en aquella época, con los paraísos fiscales, con el secreto bancario. El mundo central levantaba el látigo y decía, esto no va más. Y yo dije en aquel momento, teniendo en cuenta que la Argentina hacía 10 años que nos venía reclamando un acuerdo de información bancaria para contrarrestar y vigilar la evasión bancaria, que había que apurarse para negociar con la Argentina que alguna ventaja podíamos sacar, porque si no, al final lo iban a lograr y nosotros no íbamos a lograr nada. Me pegaron de todos lados. Porque lo que tenemos en común los uruguayos, que todos estábamos en contra de dar información. Yo también. Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que decide el mundo. Ese mundo que nosotros no incidimos. Entonces perdimos bastante tiempo, pero calladito la boca. Alguna de las partes de la gente que me relajó, 2 años y medio después, redactaron los respectivos tratados. Y ahora no solo tenemos acuerdo con la Argentina, tenemos con 20 y pico de países. ¿Por qué? Porque no lo impusieron, porque nos metieron en la lista gris. Porque menos mal que estuvo Calderón, el presidente de México, que nos defendió en el Comité de los 20, y yo hice un viaje a México a agradecerle, sino desde el punto de vista de los intereses de la movilidad financiera uruguaya, era muy embromado. Bien, pongo esto como un ejemplo de una serie de cosas que van recortando la soberanía del viejo Estado Nacional en pos de acuerdos que se toman en el mundo y que a veces nos los imponen. Se podrá llamar OMC, se podrá llamar como se quiera, pero esto es parte de la etapa de la globalización. Y así como pienso que en el futuro los gobiernos municipales cada vez van a tener más importancia, los gobiernos nacionales van a tender a perder prerrogativa en el marco de acuerdos internacionales a los cuales hay que adscribirse y ya no podés discutir. Una vez que está determinado son arte.
Esta es la época. ¿Y por qué es para causarles indigestión? Tenemos un tiza en la puerta ahí. ¿Quiénes son los tipos que están planteando? No, nada más que Europa y Estados Unidos están preocupados por esto. Nada. Y China pidió ingresar a la discusión del tiza. Y Estados Unidos dijo, no puede ingresar. Dijo, entonces, pero es una cosa muy complicada. Pero ¿qué quiero transmitir? Lo peor que puede pasar, que lo decidan entre ellos y después no lo encajan. Sin siquiera saber. Tenemos que saber en qué nos puede favorecer y en qué nos puede perjudicar. Y tenemos que tener bien claro, racionalmente, si no es esa alternativa, ¿cuál otra alternativa tenemos que pelear? ¿Y con quiénes? Juntar aliados y no morirnos con berretines de gorrión de basurero, sacando pecho al uruguayito, peleando con el mundo y quedando solo. No. Necesitamos aliados. Necesitamos saber qué hace Brasil, qué hace Argentina, qué hace el resto de América. Necesitamos saber qué va a hacer China, qué va a hacer la India. Tenemos que saber, tener una idea. Supongo que no nos condenaremos a estar solos ante este panorama. ¿Qué les quiero transmitir? Yo no acompaño la posición ni de decir no, ni de decir sí. Las dos me parecen disparates de fanatismo. Primero, si lo dicen los europeos y los yanquis por ricos, lo primero es desconfiar. Porque ¿dónde nos quieren joder? ¿Dónde nos van a joder? ¿No? ¿Y cómo nos joden menos? ¿Cómo podemos monitorear? Pero saber lo que quieren. Después, los que están afuera, ¿qué van a hacer? Porque cuando uno ve la lista de países, es una cosa, pero no está China, no está la India, no está Brasil, para un poquito, no está Rusia, para un poquito. Entonces, este problema es complicado. Tan complicado que no creo que se vaya a resolver ni en un mes, 2, 3, ni 6 meses. Porque a su vez tiene muchas contradicciones entre ellos. Pero no es un problema sencillo, este es un problema hijo de la globalización. Es el asegurarse los mercados para los servicios, que cada vez tiene mayor importancia desde el punto de vista de la economía en la marcha de los países. Bien, por eso me parece que enriquecer la cabeza en estas cosas es fundamental. Ahora bien, en ese marco, como uruguayos, tenemos que pensar en la región, donde nos toca vivir. Estamos en la esquina de la salida de un sistema de los grandes ríos. Y los países de momento no se mudan. Tienen que tener muy en cuenta su historia y sus dificultades. Les quiero abreviar el tiempo. Creo que le va la vida al Uruguay logístico el poder incidir en una trenza que garantice que el río Paraná se transforma en una yugular jurídicamente segura para la navegación de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, obviamente que para la Argentina. Es decir, salir de ese statu quo que un puñado de empresas y sindicatos y eso mueven los intereses del Paraná para un lado y para el otro y darle estabilidad jurídica. Pero para esto me parece que diplomáticamente para el Uruguay es fundamental asegurar la participación de Brasil.
que aquella idea de la hidrovía, que era unir Puerto Cáceres con Nueva Palmira, se efectivice en una navegabilidad del río Paraná que tenga seguridad jurídica y estabilidad, sin atropello. ¿Por qué digo esto? Porque esto es la vida de Paraguay, es la vida de Bolivia, pero es la alternativa de Mato Grosso Sur, una región del mundo que tiene 20 y pico de millones de cabezas de vaca, que produce más soya que Uruguay y Paraguay juntos. Nosotros teníamos que pensar que por algo los antiguos miraban los mapas, los defectuosos mapas que tenían, y la colonia del Sacramento la fundaron los portugueses. Ya se daban cuenta que el corazón de esa parte de Brasil tenía que salir por el Paraná. Esto es viejo como el agujero del mate. No hay forma más barata de navegabilidad que río abajo. Este es un fundamento, y esto tiene que ver con los costos de exportación de una región que sí, que saca y va a seguir sacando volúmenes infernales. En Bolivia están sacando soya por el río Madero, van a Jedera allá arriba, al Amazonas, en una navegación tortuosa. La mitad del valor de la soya se va en el costo de navegación. Estos disparates existen, pero ¿qué pasa? Acá necesitamos un aliado central que se llama Brasil. Si Brasil se pone a hacer una vía férrea para ganar seguridad y estabilidad, que una Mato Grosso Sur con el Atlántico, estamos fritos. Si Brasil cumple, porque Brasil fue el que primero planteó la hidrovía, perdemos memoria. La idea de unir Puerto Cáceres con Nueva Palmira no es uruguaya, es brasilera. Entonces, desde ese punto de vista, si Brasil se aferra a aquello, tenemos la influencia y el peso político suficiente como para que la Argentina piense. Esto no es contra la Argentina, es a favor de la Argentina. Pero la Argentina lleva en sus entrañas algunas contradicciones sindicales, sectoriales, etcétera, que son las que terminan embarrando la cancha. Este es el problema. ¿Por qué? Y este sería una fenomenal ayuda a la región, al Mercosur, mucho más importante que todos los discursos que hacemos en las reuniones del presidente. Porque esto es la vida de Paraguay, esta puede ser la vida de Bolivia, un país que no tiene salida al mar. Y Uruguay debe de luchar por cumplir el papel de ofrecerle la puerta a esos países. Sencillamente porque tenemos que tener una escala regional de ver estas cuestiones. Sé que es difícil. Sé que existen contradicciones, inevitablemente, pero vivir es enfrentar contradicciones. Tengo miedo de que nos mate el síndrome del uruguayismo. Que por ser puramente uruguayo, en el fondo no seamos perfectamente uruguayo, que es conjuntamente tener una visión regional, de compromiso regional. Aquí haría falta un poco de patria vieja, de una visión. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Uruguay debe ofrecer la puerta, pero no necesariamente tiene que ser propietario de la puerta. Porque al final, por querer tener mucho, no tenés nada. Y si cometemos la estupidez de no darle respuesta coparticipativa a los vecinos, cada uno de los vecinos tendrá, o por lo menos de los dos vecinos grandes que tenemos, tendrá que dar su alternativa. Este no es el sentido del Mercosur. El sentido del Mercosur es
lograr complementariedad en infraestructura, en medios de comunicación, en todo lo que sea la infraestructura, y tengo mucho miedo que no entiendamos esto. Y que esto nos inhiba de pelear con costos país racionales en la competencia del mundo. ¿Por qué otra vez? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué están agrandando el canal de Panamá? ¿Son locos? ¿Quieren pasar más rápido? No. ¿Por qué los chinos están haciendo una obra imposible, aparentemente, en Nicaragua? No, porque están locos, no están muy apresurados, no. Porque el mundo cambia y la navegación oceánica mercantil va a ir adquiriendo una escala muy superior a la que hoy conocemos, y eso tiene que ver con los costos país. ¿Esto significa que van a desaparecer los puertos chicos? No. Así como la camioneta no es contraria al camión grande, son escalas distintas de organización. Pero el deber de la política es ver lo que va a pasar 20, 30 años antes, anticipar a lo que va a ser inevitable. Porque 4 o 5 dólares por tonelada es una fortuna de diferencia. Y hay que pensar en la competitividad del Uruguay, pero hay que pensar en la competitividad de la región entera. Me parece que estos problemas están y deben de estar en la cabeza de la gente que mueve la economía. Con un horizonte... Ustedes saben que, o deberían saber, que don Tomás Berreta fue el ministro de Obras Públicas que hizo más kilómetros de carretera y más escuelas en este país. Era un paisano, logró un milagro, porque además no lo hizo con la empresa privada, lo hizo con el Estado. Parece que el amago, el tipo hacía trabajar a los trabajadores del Estado, no sé lo que hacía. Habría que pedirle la receta. Pero eso está en la historia nacional para aprender. Ahora, seguramente no sacaban las cuentas cuántos camiones iban a pasar. No. Porque hacían la carretera y había gente que iba comprando los camiones. O la gente no compraba camiones, sencillamente. Es decir, estas cosas no se pueden ver en el corto plazo, necesitan una visión de que los estados tienen que cumplir ciertas funciones para que sean cierto el desarrollo posible de un conjunto de intereses privados que de otra forma no se pueden desarrollar. No va a haber camioneros si no hay carretera. Sencillamente. Podemos tener sindicatos que luchen contra la privatización del transporte, pero bueno, eso es antológico. No sé cuántos miles de camiones hay que se han hecho cargo del transporte. Entonces, la cuestión naviera, la cuestión del transporte me parece de carácter esencial. ¿Y por qué les digo? Porque estamos en el hemisferio sur y el grueso del consumo y de la población del mundo está en el hemisferio norte. Y nosotros no nos podemos dar el lujo, ya que tenemos que pagar un costo de transporte mayor en kilómetro, de explotar al máximo todas las posibilidades que nos puedan dar estratégicamente una mejora en el contexto internacional. Creo que nos estamos tragando. La otra cosa que quería me parece que el Mercosur tiene problemas, es obvio, pero no es menos cierto es que problemas hay en el mundo entero y que el Uruguay debe seguir luchando por una diversificación creciente
de sus relaciones internacionales, teniendo muy claro que no existe ninguna panacea en ninguna parte y que la única fortaleza relativa está en la diversificación. Porque hemos padecido, por ejemplo, hace pocos años se pudo suscribir un acuerdo de libre comercio con México. Si atrás de un acuerdo de libre comercio no existe voluntad política positiva de quienes lo manejan, los papeles que pudiste haber escrito no sirven para nada. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Bastó una declaración desafortunada de un ministro hace unos cuantos años para que estuviéramos años sin poder colocar un churrasco en México. Mentira. Agarraron la declaración del ministro como pretexto. Quedaron ofendidos en el honor, con lo cual los competidores mexicanos que teníamos ahí adentro se hicieron la fiesta. Bueno, esta es el pensar que el mercado mundial es una cosa libre, que tú accedes, que tú llegas con tus reses, o tus jamones, o lo que fuera, y te están aplaudiendo, esperando las masas. No. Cuando tú entras en un mercado, estás ofendiendo el interés de alguien que estaba colocado, y ese te va a hacer la guerra, no tengas ninguna duda. Es así, es una especie de guerra no declarada, pero una guerra de disputa y de competencia. Por eso, la única respuesta es una eficaz diversificación. Si Rusia no puede comprar carne ahora porque tiene sus problemas, bueno, vendámosle a China todo lo que podamos. Tratemos de hacer un convenio lácteo, no sé cómo, con China, pero tratemos. Tratemos de hacer, porque apenas le vendemos el 1% del lácteo que importa China, y sería bueno que tuviéramos una presencia estable que le garantizaría a un sector productivo muy importante en Uruguay un margen de estabilidad en un frente que es dudoso por los precios. Con toda esta cháchara, ¿qué les quiero transmitir? Que la política exterior está ligada a la vida económica del país. Y que no existe ninguna panacea, que por el contrario, pero que al final termina siendo determinante. Con esta acotación, los dos vecinos que tenemos tendrán todos los defectos que quieran. Pero la experiencia histórica enseña lo siguiente: cuando a la Argentina le va bien, a nosotros nos va mejor. Y cuando le va mal, ¡socorro! Lo mismo a Brasil. Y tienen una incidencia que es de carácter determinante. Por lo tanto, si los uruguayos actúan con inteligencia colectiva, jamás deben de ser hinchas de Alemania en un partido de fútbol. Jamás deben de ser anti-Brasil cuando está peleando con el mundo. No. Primero los del barrio, con todos los defectos que tengan. Porque nosotros tenemos los nuestros también. Es bueno tenerlo presente. Y desde ese punto de vista, como los países no se mudan, me parece que los acontecimientos políticos que se van a dar en la Argentina son importantes, y los que se pueden dar en Brasil también. Y que tenemos que estar atentos y con los ojos abiertos. Finalmente, como no podía ser de otra manera,
En mi fuero interno le quiero transmitir, como hombre viejo, que el sistema representativo contemporáneo, presente en muchísimos países de este mundo, en mi humilde opinión, tiene su desafío mayor en la tendencia a la corrupción que se manifiesta en nuestras sociedades, que no hemos detectado nada grave en el Uruguay, por el contrario, no sé si porque somos sanos o si porque somos chicos o porque nos conocemos todos. No quiero colocar un Uruguay de angelito, pero de todas las contrariedades que está teniendo el mundo occidental, semicristiano o más o menos, todo lo peor viene por la pérdida de confianza política que está generando la corrupción en la gente. Y creo que este es un flagelo de nuestra época, y todos, los que estamos acá y los que están afuera, todos nos llenamos la boca que la enseñanza es una cosa bárbara, que no va a haber un país mejor si no mejoramos la enseñanza. Nos criticamos las fallas que tenemos en la enseñanza y todo lo demás. Ahora, ¿saben que les quiero transmitir una cosa? No alcanza. Si la enseñanza es una instrucción para tener mayor eficiencia técnica, o laboral, o científica, tal vez podamos construir por ese camino sociedades más eficientes. Pero la ciencia, la tecnología, necesitan atrás un gobierno moral, ético. Porque la ciencia, en su desarrollo, puede servir para salvar vidas o para destruir el mundo. Desde ese punto de vista, no tiene elección. Entonces, atribuir a la tecnología y a la ciencia el paraíso de todos los bienes de una humanidad mejor, sin preguntarnos la cuestión ética, la cuestión moral y el compromiso de la gente. Y quieren que les diga una cosa: yo no he conocido ningún instituto de enseñanza que se plantee porfiadamente, ni siquiera existe la materia que nos pretenda enseñar cómo hacemos para luchar cada uno de nosotros de ser un poco mejor cada día.